Yo les voy a pedir el favor de que abran sus Biblias o enciendan sus Biblias em, en el libro de Tito, un libro que se llama La Carta a Tito. Tito es un personaje, una persona a quien Pablo discipuló como un siervo de Dios, lo formó para que sirviera a Cristo y siguiera a Cristo. Esta es una carta del Nuevo Testamento que está después de 2 de Timoteo y antes de Filemón y de Hebreos. Esta semana en nuestra lectura bíblica nos estamos adelantando un poquito porque Tito realmente viene al principio de la semana entrante. Pero bueno, he sentido mucho como sobre mi mente y mi corazón la necesidad de pensar en el gran tema que propone esta corta carta, porque realmente es bastante breve. Si tuviéramos suficiente tiempo me gustaría leerla toda porque es tan especial. Leeré para el beneficio de todos capítulo 3 de la carta de Pablo, del apóstol Pablo a su consiervo Tito. Capítulo 3, verso 1. Recuérdales a todos que deben mostrarse obedientes y sumisos ante los gobernantes y las autoridades. Siempre deben estar dispuestos a hacer lo bueno, a no hablar mal de nadie, sino a buscar la paz y ser respetuosos, demostrando plena humildad en su trato con todo el mundo. En otro tiempo, también nosotros éramos necios, desobedientes. Estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia y en la envidia. Éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Así lo hizo para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Este mensaje es digno de confianza y quiero que lo recalques para que los que han creído en Dios se empeñen en hacer buenas obras. Esto es excelente y provechoso para todos. Evita las necias controversias y genealogías, las discusiones y peleas sobre la ley, porque carecen de provecho y de sentido. Al que causa divisiones, amonéstalo 2 veces y después evítalo. Puedes estar seguro de que tal individuo se condena a sí mismo por ser un perverso pecador. Tan pronto como te haya enviado a Artemas o a Tíquico, haz todo lo posible por ir a Nicópolis a verme, pues he decidido pasar allí el invierno. Ayuda en todo lo que puedas al abogado Zenas y a Apolos, de modo que no les falte nada para su viaje. Que aprendan los nuestros a empeñarse ¿en qué? En hacer buenas obras, a fin de que, atendiendo lo que es realmente necesario, no lleven una vida inútil. Saludos de parte de todos los que me acompañan, saludos a los que nos aman en la fe, que la gracia sea con todos ustedes. Amén. Bueno, hermanos, esta es la palabra del Señor. Oremos y pidamos al Señor que nos ayude. Padre, recibimos esta palabra. Bueno, yo la recibo con temor y temblor porque pues cantábamos ahorita esta canción tan gloriosa de que tu gracia nos enseña a temer. Qué cosa tan extraordinaria, qué paradigma tan revolucionario. Nosotros pensábamos que la ley nos enseñaba a temer.
Y resulta que es la gracia la que nos enseña a temer. Pero al leer Tito nos damos cuenta del llamado tan tremendo que tú haces a hacer buenas obras, pero lo complicado que es eso para nosotros, porque nos es muy fácil y muy común poner nuestra confianza en cosas buenas que hacemos, usarlas para manipular a otros, especialmente usarlas para desviarnos del Evangelio. Perdónanos también porque hemos pensado que las buenas obras son una opción y no una vocación. Enséñanos, Padre, por favor, a ser celosos, apasionados por hacer buenas obras, pero a saber ubicarlas bien en nuestra vida cristiana. Ayúdanos, por favor, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo voy a empezar la introducción con una historia. Será una historia larguita, ustedes me van a perdonar. Y seguramente mientras les cuento la historia, ustedes van a decir, ¿y eso qué tiene que ver con el texto bíblico que como comunidad estamos leyendo hoy? Verán que sí, ténganme paciencia. La historia es sobre una serenata que yo presencié en la unidad donde yo estaba en ese momento viviendo. Ustedes saben, las serenatas son algo muy bonito de nuestra cultura, a veces con rondallas o con otros grupos, especialmente con mariachis. Este era con mariachis. Los mariachis generalmente tienen 7 músicos, pero este tenía 14, con sus sombreros, con sus guitarrones, violines y las trompetas. Esa es una de las cosas que más me gusta de los mariachis, porque me hacen pensar mucho que en la segunda venida del Señor se tocará la trompeta. Entonces yo pienso, y cuando escucho en el vecindario, yo me levanto como decimos coloquialmente, a patonearme la serenata. De hecho, si es ahí cerquita en el edificio donde yo vivo, yo hasta despierto a mi esposa y le digo, mi amor, mira el detalle. Bueno, en las serenatas se espera que, digamos, la señora a quien se le brinda pues este bello detalle, pues prenda la luz, salga al balcón, se ponga a llorar o se ponga nerviosa, ¿cierto? Esas cosas. Y generalmente las serenatas terminan en que la persona que dio la serenata y todos los músicos los invitan a entrar a la casa y les hacen algún preparito, chocolatico, entonces eso se vuelve pues muy sabroso. Bueno, yo sé que esta historia les va a gustar mucho a las mujeres, porque van a empezar a decirle al esposo, si están al lado del esposo, oiga al pastor, oiga al pastor. Bueno, resulta que en esta serenata no fue así. Primera canción. Sí sabíamos, y digo sabíamos porque yo estaba viendo, estaba ahí en las escalitas del edificio disfrutándome la serenata, que la señora movió la cortina, pero no prendió la luz. Segunda canción, no prendió la luz, no salió al balcón. Tercera canción, en la cuarta canción, el señor que ofrecía la serenata ya copetoncito, porque se movía así, yo no sé si le estaba llevando el mismo a las canciones, pero estaba copetón el viejo vecino. Le dijo a uno de los mariachis, yo toque la puerta, y el señor subió, y el mariachi todo, y no le abrieron. Un poco avergonzado se bajó y siguieron tocando, quinta canción, sexta canción, otra canción, y llevaba regalos, llevaba flores, suba con las flores, toda la flor tocaba, y no le oyeron. Generalmente las serenatas son de 7 canciones. Yo he contratado mariachis, no muchas veces, pero 7 canciones, 8, así. Iban en la canción número 23. Y no se prendía la luz, no se abría el balcón, nada. Yo me tenía que acostar, aunque me gustan tanto las serenatas. Pero me entró este pensamiento. Desperté a Claudia y le dije, ¿qué le habrá hecho ese señor a esa señora? ¿Qué le habrá hecho? Bueno, pero me tuve que acostar a dormir, en medio de la música me dormí. Ahí en el condominio, pues en la unidad donde yo vivo. Y entonces, pues ahí esto también es un poquito de confesión, ¿ok? No me aguanté. Al otro día yo dije, yo me tengo que averiguar este tema. Pero claro, yo soy pecador, entonces
Las sutilezas, no las sutilezas. No voy a averiguar ningún chisme, no voy a averiguar ningún chisme. Parqué el carro frente a los porteros, llamé, hombre Luis, hombre, ¿qué fue lo que pasó anoche, hombre? Y entonces, claro, él me contó, no, es que ese señor le hizo algo muy grave. Me han estado metido en un problemón con la esposa, bueno. No me acuerdo la verdad, mentiría si me acuerdo qué fue lo que hizo el Señor. Supongamos una infidelidad, no sé, algunas cosas de ese tipo. Pero yo también quería saber, hombre, y que al final lo dejó entrar, salió. Bueno, la señora no salió y al tipo le tocó irse a dormir a un hotel. Bueno, entonces usted se pregunta, ¿esto qué tiene que ver con nosotros? Mucho. Pues la misma Biblia dice que nosotros nos relacionamos con Dios como una esposa o un esposo se relaciona con su esposa. Hablan del tema del matrimonio como un símbolo de nuestra relación con Dios. Pero el punto es que aquí tenemos una persona que se había portado mal, que está tratando de hacer algo, una buena obra para compensar, para cubrir su culpa, para que lo perdonen, nos está haciendo algo. Y eso se parece mucho a nosotros, que nos portamos mal, entonces traemos un regalo, como la adolescente que le dieron permiso hasta las 8 de la noche, llega a las 2 de la mañana y al otro día está esa niña a las 8 de la mañana, vea, barriendo y arreglando la casa, una belleza. Mami, ¿en qué más te colaboro? ¿No? Como, esos somos los seres humanos, que buscamos como negociar con Dios. Y eso es bastante tonto, pero lo hacemos todo el tiempo, ¿no? Y no solo a pasado, sino a futuro. Entonces, si esta semana voy a una entrevista de trabajo, uy, hay que ir a la iglesia y hay que diezmar. Y también al revés. Si algo que le estamos pidiendo a Dios no ha ocurrido, no diezmo este mes. Es decir, nos relacionamos con Dios pensando que nosotros le movemos, le torcemos el brazo a Dios por nuestras buenas obras. Bueno, esa es la gran preocupación del libro de Tito, de esta carta que estamos mirando aquí en el capítulo 3. Son 3 capítulos breves. Y esa es la gran preocupación de quien escribe, inspirado por el Espíritu Santo, que es el apóstol Pablo. Yo sé que ahí habla muchas cosas sobre los ancianos, muy importantes, los líderes de la iglesia, pero a uno de esos líderes les dice, capítulo 1, verso 1, que su llamado es a enseñarle a la gente a conocer, dice aquí nuestro texto, la verdadera religión. La Reina Valera dice, la verdad que es según la piedad, y la piedad es ejercitarse en las buenas obras. En el verso 13 está diciendo que él escribe esto para que sean sanos en la fe. Porque tratar de ver a Dios como con quien hago un negocio es estar enfermo en la fe. Hay una gran preocupación en Pablo en 2 sentidos. Un primer sentido, aquellos que piensan que consiguen algo y que esa negociación funciona. Y ahí los llama en el verso 10, 11 los que son de la circuncisión. Verso 13, que hay que reprenderlos. Verso 14, porque están leyendo a leyendas que exigen algunas cosas que finalmente terminan rechazando la verdad y la sana doctrina. Es decir, que personas que piensan que el cristianismo consiste en manejarse bien para que Dios le dé bendiciones. Pero también hay otro grupo en esta iglesia a la que escribe Pablo a Tito, que piensan que ya Dios es muy bueno y la gracia de Dios, Dios es bueno, amor, 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 entonces yo hago con mi vida lo que quiera. Y evidentemente en el libro, en varios puntos, por ejemplo en el capítulo 2, verso 7, le está diciendo a los líderes que deben ser ejemplo de buenas obras. En el capítulo 2, verso 14, que Jesucristo se entregó para rescatarnos de la maldad y purificar para sí un pueblo celoso, dedicado a las buenas obras. En el capítulo 3, verso 1, donde hemos leído, dice que debemos estar dispuestos, listos todo el tiempo para hacer buenas obras.
En el verso 3:8, que es un verso fundamental en nuestra meditación de hoy, que este mensaje es digno de confianza, porque quiero que lo recalques para que los que han creído en Dios se empeñen en hacer buenas obras. En el verso 14 de ese mismo capítulo, que aprendan a empeñarse atendiendo lo que es realmente necesario y que no lleven vidas inútiles. Pareciera que hay un enredo con este tema de las buenas obras, o que las usamos para tratar de negociar con Dios, o que ignoramos nuestra responsabilidad de caminar en ellas, como que no sabemos vivir sino en un extremo o en el otro. Pero ¿cuál es la medicina que trae este texto para reincorporar, por decirlo así, las buenas obras a nuestra vida cristiana? ¿Cómo nos mueve este texto a buenas obras? Y sorprende que no es una cantaleta de hagan más obras, hagan más obras, hagan más obras, hagan más obras. No está proponiendo un activismo religioso. Tampoco está yéndose a ese extremo de los que hablan de gracia, gracia, amor, no te preocupes porque Dios te ama. Pablo usa 3 palabras para corregir esta situación. La primera es la palabra memoria, la segunda doctrina y la tercera llamado. Memoria. Miren el capítulo 3, verso 1. Recuérdales. Hay algo que tiene que ver con la memoria y que necesitamos recapitular. ¿Cómo comprendemos nuestra vida? ¿Cómo comprendemos nuestra vida? Porque muchas veces este asunto de las buenas obras es más bien a futuro. No, voy a hacer esto para conseguir aquello. En primer lugar, Él les pide que recuerden el deber que tienen. Recuérdales que deben mostrarse obedientes, no que no pueden protestar y cuestionar, digamos, ciertas normatividades que se proponen en el Congreso, pero finalmente hemos de someternos para vivir en sociedad y aceptar las leyes del tránsito, de los impuestos, etcétera, etcétera. Siempre deben estar dispuestos a hacer lo bueno, a no hablar mal de nadie, sino a buscar la paz, respetuosos, mostrando plena humildad en su trato con todo el mundo. Bueno, les recuerda el deber. Pero Pablo quiere especialmente que recuerden su pasado. Verso 13 en adelante. En otro tiempo, también nosotros éramos. Usted lee esa lista. Casi que usted quiere parar a Pablo. Ay, Pablo, un momento. ¿Así te ves a ti mismo? ¿Eso eras tú? Sí, Pablo, tú no escribiste en Filipenses capítulo 3 que tú eras irreprensible con respecto a la ley, que tú eras del linaje de Benjamín, de una familia farisea, que eran las familias más estrictas en lo moral, en el respeto de la normatividad. ¿A qué te refieres, Pablo? Porque muy intencionalmente Pablo usa el plural. En otro tiempo también nosotros. Bueno, los estudiosos de Tito, ustedes saben que en estudios bíblicos hay una vastedad de estudiosos, que Dios los bendiga, que profundizan grandemente. Los estudiosos piensan que Pablo está tratando de hacer un poquito de compensación al capítulo 1, porque en el capítulo 1, miren lo que les dice a los hermanos de la iglesia que están en un lugar que se llama Creta. Verso 12. Fue precisamente uno de sus propios profetas el que dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, perezosos. Él está citando a un poeta, pero como para que no piensen que sencillamente está citando una frase que anda por ahí, dice verso 13, y es la verdad. Porque hay pecados culturales que a veces son abrazados por toda la población y parece que será una sociedad bastante mezquina y dedicada a los pecados que señala ahí. Entonces como que él está, cuando dice él, también nosotros, está reconociendo que él también es parte de esa raza caída que merece el infierno. Si usted nos está visitando hoy, a usted le va a caer esto pesado. Yo sé. Yo hago un poquito una broma ahí. Esta mañana en la primera celebración presentamos un bebé. A mí me encanta eso de presentar los bebés. Es fascinante. Lo presentó nuestro pastor Cristian.
El bebé Esteban se llama el niño. Y los padres les dijeron unas cosas a ese niño. Wow, yo quedé casi como omnibulado con esas palabras que el papá le estaba diciendo al niño frente a la congregación para dedicarle esta criatura al Señor. Una belleza. Entonces, bueno, cuando los padres vienen, yo generalmente les doy una cita y hablamos un poquito sobre el niño. Y yo les digo, ¿y entonces cuándo vamos a presentar a este pequeño pagano? Entonces la mamá generalmente me mira, me dice, él no es un pagano. Yo le digo, sí, no es un angelito. Nada más espera que pasen los años, especialmente cuando llegue la adolescencia. Y te darás cuenta que ahí adentro hay unas cosas que no son muy elegantes. Que de hecho hay que mandarlo a la escuela a que le enseñen el bien. Porque el mal, déjelo sueltecito y verá. Como en la famosa novela de Goldwyn, El Señor de las Moscas, donde unos niños aterrizan en una isla y la presunción es que como son niños inocentes, eso va a ser un paraíso. Hay una película, lea la novela, El Señor de las Moscas. Pero eso no es solo ese niño que yo estoy señalando, soy yo, somos todos los seres humanos, somos parte de una raza caída. Mire su corazón. Mire su corazón. El problema es que Pablo está siendo aquí muy íntimo. Noten todas las palabras que usa. Él había podido decir, yo participé en un asesinato, y era verdad, Pablo había participado en un asesinato. No. Él no se refiere a esas cosas externas, porque externamente tus vecinos piensan que tú eres buena gente. Tú sales a la calle, hombre, no es un buen señor, hombre, una señora muy honorable. Pero si haces un examen, una radiografía a tu corazón, tú te das cuenta, allá adentro hay unas envidias, unas ambiciones, unas vanidades, unos orgullos, unas terquedades, una lascivia, unos miedos, unas cosas que, Dios mío. A eso se refiere Pablo. Por ahí a veces en las camisetas ponen una frase, disque, como decimos los países, disque. No, esa es la frase, disque. Si el diablo te recuerda tu pasado, háblale de su futuro. Es decir, que si el diablo me recuerda cómo era yo antes de ser iluminado por el Evangelio, entonces yo le voy a decir al diablo, el diablo, pero tú vas para el infierno. ¿Okay? Ahora, yo he cambiado esa frase. Esa frase no la citen ni la pongan en sus redes sociales. Creo que la frase debería ser así. Si el diablo te habla de tu pasado, dale las gracias. Eso es lo que Pablo está haciendo aquí. Qué tan bueno que recordemos cuál era nuestro destino sin Cristo. Ahora, usted puede pelear conmigo, pero yo le estoy mostrando lo que dice la Biblia sobre nuestra realidad espiritual y nuestro destino eterno sin Cristo. A usted en la religión popular seguramente le han enseñado que si en un ascensor caben 10 personas y no vamos a caber todos en el cielo. Así no es. Usted lo quisiera, yo también. Pero hay un Dios verdadero y una palabra de Dios escrita que ha determinado que está establecido que el hombre muera y que después enfrente el juicio de Dios, y que si no se esconde por la fe detrás de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, irá al infierno. Y eso debería llenarnos de profundo temor a todos. Y nos tendría que hacer decirle a la gente amorosamente que vengan a Cristo, que es la única esperanza. Si no fuera así, Dios hubiera sido un tonto crucificando a su propio hijo en una cruz. Si lo crucificó en una cruz es porque nuestro problema no tenía otra solución. Si nuestro problema hubiera tenido la solución de manéjese bien, Dios hubiera sido un tonto enviando a Cristo a morir en una cruz por nosotros. Evidentemente nuestro problema era grave, gravísimo. Por eso Pablo quiere recordar cómo es nuestra vida sin Cristo. Y en ese caso Pablo lo habla en pasado, porque viene ese pero glorioso. Verso 4, cuando se manifestó la bondad y el amor de Dios. ¿Cuándo? No piense que eso es perpetuo o que es desde que nació. ¿Cuándo? Hubo un momento en su historia cuando se manifestó la bondad y el amor de Dios. Verso 5, nos salvó. ¿Notan que lo dice en pasado? Ese pasado es glorioso, nos salvó. Es decir, Dios hizo un cambio, no es que nos va a salvar. No es esperemos a ver si logramos ganarnos el cielo. No, ya nos salvó.
Nosotros éramos tan malas bestias como los cretenses y ahora Dios nos salvó. Y voy a explicar cómo nos salvó. Verso 5. Note esto muy bien. No por nuestras propias obras de justicia. Ahí está claro. Efesios 2:10. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Está claro en el Evangelio que nadie tranza con Dios. Además, eso es bastante tonto si usted lo piensa bien. Es Dios el que me ha dado la salud. Es Dios el que me ha dado las capacidades. Es Dios el que me ha dado los recursos. Y yo vengo a devolverle a Dios lo que Él me dio para transar con Dios. Es como el niño que le pega a la hermanita y coge un mueble de la sala, un cojín de la sala y viene: papá, no me pegues, aquí te doy este cojín para que tú no me pegues. Ese cojín era del papá. Toda la creación, hemos cantado esta mañana, todas las cosas existen y fueron creadas por Él y para Él. Entonces, para Pablo es muy importante recordar el pasado, pero también para Pablo es muy importante recordar la doctrina. Y yo sé que usted piensa que la doctrina va por un lado y las buenas obras van por otro lado, y no es así. Por esta razón. Sin la sana doctrina, nuestra práctica piadosa, es decir, nuestras buenas obras, pueden ser destructivas. Es decir, usted puede estar haciendo una buena obra como el señor de la serenata, pero eso estaba arruinando más la relación. Porque esa señora, si la entrevistáramos, preferiría que el Señor no le lleve ninguna serenata, que se la lleve después, pero que no se la lleve esa noche, sino que suba y le diga humillado: mija, perdóneme. Que no trate de comprarla, sino que reconozca su pecado, reconozca que la embarró. Mija, perdóneme, yo le he hecho mucho daño a usted por toda esta cosa, y perdóneme por favor, y ayúdeme o deme una oportunidad, qué sé yo, busquemos ayuda terapéutica tan importante para los matrimonios, hagamos algo. Pero no creo que esa señora quería que la compraran, por eso el mejor resultado fue que no le abriera la puerta. Que si le abre la puerta se genera ese mecanismo de compensación que a veces ocurre que el tipo se maneja más, pero viene con un diamante. Y entonces ya se alegra con el diamante, el tipo se sigue manejando mal y entonces se da ese trueque. Si con los seres humanos no funciona, con Dios menos, mi amigo. Entonces la doctrina es muy importante. Y aquí, guiado por el Espíritu del Señor, el apóstol Pablo, uno de los seguidores del Señor del primer siglo, nos escribe sobre la doctrina de la regeneración. Si ven ahí en el versito 5, nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Ahora, la doctrina de la regeneración. ¿No? El Señor le dice a Nicodemo cuando lo visita: si no naces de nuevo, no hay nada. ¿Qué le estaba diciendo a Nicodemo? Que era un religioso judío. El asunto no es que hagas buenas obras y te matricules en una religión. Por ahí no es. El asunto es que tú tienes que volver a nacer. Y Nicodemo, que era un maestro de la ley, le dice a Jesús: explíquemelo. ¿Cómo así? ¿Usted quiere que yo me vuelva a meter en el vientre de mi mamá? No, Jesús le dice: no es así. Es una obra del Espíritu Santo. Bueno, y esta doctrina es tan importante que entonces yo les voy a como picar a ustedes la curiosidad. En la teología se dice que la salvación, aquí nos está hablando de la salvación, cómo cambiamos nosotros de esa condición de estar perdidos, ciegos, muertos en nuestros delitos y pecados, y cómo cambiamos a ser hijos de Dios, como nos dice la palabra de Dios, cómo pasamos del reino de las tinieblas al reino de la luz. Eso en la Biblia lo llaman salvación. Y en la Biblia la salvación es un solo acto, por eso aquí se habla de ese acto en pasado, es un acto. En ese solo acto Dios me redimió, me adoptó, me justificó, todas las grandes doctrinas que hay en el capítulo 1 de Efesios, una belleza, 7 grandes doctrinas. Pero los teólogos nos han enseñado que es muy importante para su comprensión dividir esto en lo que llaman el orden de la salvación. Entonces la pregunta es esta, para picarles a ustedes como la curiosidad, porque yo les he dicho, si no hay sana doctrina,
nuestras obras pueden ser inclusive destructivas, llenarnos de orgullo y de distanciamiento de Dios, cuando pensamos que estamos disque bien con Dios, que porque dimos 500 pesos en el semáforo, y entonces nos llenamos de una vaina ahí, cuando lo que las buenas obras deberían hacer es cuestionarnos profundamente por qué lo estamos haciendo, ¿cierto? Entonces la pregunta es esta: ¿qué es primero en el orden de la salvación? O sea, ¿qué experimentas tú primero? ¿El nuevo nacimiento, la doctrina de la que hablo aquí, o la fe? ¿Cuál de las dos viene primero? Y en esto hay, hay diferentes pensamientos, ¿ok? Algunos dicen, yo decidí creer, yo decidí un día creer, porque yo decido creer. Y entonces, como yo decidí creer, entonces Dios, que es lo que nos dice aquí, por el lavamiento y la obra regeneradora del Espíritu, me hizo pasar de las tinieblas a la luz, me hizo nacer de nuevo. Lo que leíamos hoy en Ezequiel capítulo 36. Me cambió un corazón de piedra por un corazón de carne. Esa figura de Ezequiel y también del profeta Jeremías es poderosísima, poderosísima. ¿Cierto? O sea, una transformación que solo Dios puede hacer. Entonces, yo decidí creer y entonces Dios me dio el nuevo nacimiento. Esa es una postura, ¿ok? La otra postura es exactamente al revés. Dios me dio el nuevo nacimiento y entonces apenas yo resucité, pude ver a Cristo y creer. Ahora, usted está escuchando esta predicación, para los que nos escuchan en casa también, en una iglesia bautista reformada. Prepárense. En esta iglesia y este servidor entiende las escrituras y podría pasar horas explicándoles esto, que primero es la regeneración. Es decir, primero Dios te dio el nuevo nacimiento y después Dios te dio la fe. Hay textos bíblicos, Efesios capítulo 2 dice que estando muertos en los delitos y pecados, Dios nos dio vida. Cuando nos dio vida pudimos mirar a Jesús. Es decir, aquí no fue que tú entendiste, que tú ahí sí abriste tu corazón y que invitaste a... Ese no es el tema. El tema es que Dios, por su bendita gracia, un día te hizo nacer de nuevo. Entonces tus oídos espirituales, obviamente, como un niño, empezaron a oír, y tus ojos espirituales empezaron a ver, y te amarraste a Cristo y dijiste, Él es mi esperanza, Él es todo para mí, es lo que yo necesito. Lejos de pensar que yo con buenas obras voy a negociar con Dios, eso es imposible. Ahora, Cristo, y bueno, primero soy regenerado. Capítulo 5, verso 25 y verso 21 de Juan testifican que es a los que el Padre resucita, los trae a Jesús para que crean en Él. Podría citarles muchos otros textos de la Escritura. La doctrina de la regeneración es muy importante porque lo que Pablo está haciendo aquí al recordarles la doctrina es diciéndoles, aquí hay una gran consolación. Si tú estás empezando a ser inquieto por Cristo, Dios está haciendo la obra más grande que podría ser hecha en tu corazón. Entonces nosotros decimos que no somos salvos por buenas obras, pero sí somos salvos para buenas obras. Otra vez, Efesios capítulo 2, no por obras, pero sí para obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Pero a ver, yo los confundo un poquito más. Nosotros sí somos salvos por obras, pero no por nuestras buenas obras, sino por las obras de Cristo. Y a eso se refiere Filipenses 1:6 cuando dice, el que comenzó la buena obra. Cristo fue el que hizo esa obra en mí, me dio su nuevo nacimiento, me apegó a Él por la fe. Y entonces de la buena obra que Él ha empezado y que seguirá, yo puedo empezar a caminar por el Espíritu Santo en las buenas obras. Dios cambió un corazón de piedra en un corazón de carne para que este corazón de carne dé por gracia lo que ha recibido por gracia. Yo no diezmo, y los pastores diezmamos, téngase en cuenta. Yo no diezmo para que Dios me dé más. Yo diezmo por lo que Dios me ha dado. Diezmar para que Dios me dé más es una superstición que ofende a Dios. Entonces usted diezma este domingo y la otra semana no,
no le entró más o lo echaron del trabajo, cualquier cosa, no está funcionando. Y eso ofende a Dios, porque Dios no quiere que tú vivas de buenas obras. Pero Dios sí quiere que hagas buenas obras. Entonces cuando yo entiendo que toda la bendición que ha venido sobre mi vida viene de mi Padre, entonces yo le sirvo y le amo con libertad. Bueno, la tercera palabra de Pablo es el llamado. Y claro, la epístola de Tito tiene una cantidad de cosas sobre el llamado a las buenas obras. Les animo a leerlo porque es muy, muy incisivo Pablo en esta epístola sobre el hecho de que la gente de Dios debe ser apasionada por buenas obras. Que para la gente de Dios hacer buenas obras no es una opción para darse un masajito en el corazón y sentirse bien dando la monedita de 500 en el semáforo, sino que es una vocación continua, apasionada del pueblo de Dios. Les voy a mostrar unos ejemplos en este mismo capítulo porque el tiempo no me permite mostrarlo en otros capítulos. Miren, por ejemplo, en el capítulo 3, verso 1, una buena obra es someterse a los gobernantes. Pagar impuestos es una buena obra. El problema es que nosotros en nuestra cultura popular y en la religiosidad popular hemos llamado buenas obras a cosas muy puntuales, ¿no? Ayudar a los pobres, visitar a los enfermos, ayudar a los presos. Y por supuesto que eso es una buena obra. ¿Cómo no va a ser? Pero lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí. Una buena obra es someternos a las autoridades. En el verso 9, evitar las necias controversias. Eso de empezar a hacer guerras de videos por la vacunación, perdónenme, eso es necio. Entonces yo te mando un video de una señora de Argentina, y entonces el otro me mandó un video de una señora de Brasil, el otro me mandó uno que dice doctor de no sé qué, y el otro, ¿eso edifica? Entonces una buena obra es también refrenarnos también en la lengua de nuestras redes sociales. Miren el verso 2, no hablar mal de nadie, eso es una buena obra. Y también hablar bien, por supuesto, que nuestras palabras traigan gracia. Capítulo 3, verso 10. Aquí exhortan a alguien que causa divisiones con sus comentarios dentro de la iglesia. Y por un lado, una buena obra es amonestar a esa persona, pero también una buena obra es no causar divisiones. Versos 12 y 13, ayudar a unos hermanos que van de viaje, especialmente el verso 14. Que aprendan los nuestros a empeñarse en hacer buenas obras a fin de que atiendan lo que es realmente necesario y no lleven una vida inútil. Es decir, el creyente ha de estar atento. ¿Dónde hay algo bueno que se puede hacer? En el metro, me decía un hermano, ahora al final, poco de confesión entre nosotros, ¿no? Por eso no les digo el nombre del hermano. Me decía, hermano, y mire que a veces uno va en el metro, me decía el hermano, muy sincero me pareció, porque yo también lo he hecho. Entonces se sube la ancianita por allá y uno se hace el dormido aquí sentadito en la silla del metro. O concentradito en el libro, porque, bueno, uno también va cansado, ¿no? Pero una buena obra es observar qué se necesita y bueno, yo puedo ir una milla más y la señora anciana seguramente está mucho más cansada que yo. Entonces me paro y le doy el puesto a la señora. Es que para los cristianos no es una opción hacer buenas obras, es nuestro estilo de vida, nuestra vocación. Bueno, volvamos a lo de la serenata para terminar. ¿Se acuerdan que yo al principio les conté una historia de una serenata? Fácil que eso es lo único que se van a acordar. Pero no, ustedes son buena gente. Funcionamos así. Vemos las buenas obras como algo para calmar nuestra conciencia, para llamar la atención y ser orgullosos, para sentirnos que estamos ganando algo en nuestra propia hoja de vida, si no se lo digamos a los demás. Entonces me encontré con esta historia, que quiero leérselas para terminar, en Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis, mire pues Apocalipsis, ya llegaremos al libro de Apocalipsis, en noviembre llegamos al libro de Apocalipsis.
En el capítulo 2, verso 1 al 7, está la palabra del Señor para una de las 7 iglesias. La primera, la iglesia de Éfeso. Es todo un relato de lo que el Señor le dice a una iglesia y es específicamente sobre las buenas obras. Observen, por favor. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, nuestro Señor Jesucristo, dice esto: yo conozco tus obras. Dios está mirando. Yo conozco tus obras. Pero no se queda ahí. Y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos y has aprobado a los que y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, verso 3, y has tenido paciencia, capítulo 2, verso 3 de Apocalipsis, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Mira, amor de mi nombre. Y no has desmayado. Bien. Pero, aquí viene lo que nos quiere decir. Pero, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Bueno, ese tema del primer amor. Muchos confunden el primer amor con los primeros sentimientos. No tiene que ver con eso. Yo sé que en la vida cristiana todos tuvimos primeros sentimientos. Y ojalá nunca se nos olviden, como Pablo hace muy bien recordándonos cosas. Nunca se nos olviden. ¿Se acuerdan? Cuando encontramos a otras personas que habían vivido lo mismo que nosotros. Cuando empezamos a disfrutar la oración. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Que antes era un rezo mecánico. Y cuando empezamos a sentir que tenemos comunión con Dios, ¡wow! Cuando la palabra de Dios nos empezaba a atravesar de una forma, cuando empezábamos a dar para la obra de Dios con alegría, sin que nadie nos obligara. Cuando inclusive nos empezaban a rechazar compañeros de trabajo y familiares, pero nosotros pensábamos que era hasta un privilegio que nos rechazaran por amar a Jesús y hablar de Jesús. Cuando empezábamos a ver los cambios en nuestra vida, hermanos, que no se nos olviden esos sentimientos. Son tan preciosos. Pero no es a eso a lo que se refiere aquí. El primer amor del que habla el verso 4 son las primeras obras. Recuerda, verso 5, por tanto, ¿de dónde has caído? Ellos hacían muchas obras, pero habían caído. Y arrepiéntete y haz las primeras obras. Ese es el punto. Las primeras obras. El señor de la serenata, cuando conoció a esta señora maravillosa, ella no se había bajado del carro y él ya le estaba abriendo la puerta. Ella no había cumplido años y él ya le estaba comprando un regalo. Ella se demoraba en la cita cuando eran novios y se encontraban, y él cuando llegaba 3 horas tarde le decía: no, mi amor, no te preocupes, yo sé que te estabas poniendo más bella para mí. ¿Ah? Y el Señor hablaba bien de esa mujer en todas partes, que su familia pensó: este tipo se enloqueció. Y él no hacía esas cosas por ganar nada. Él lo hacía porque había encontrado el amor. Porque había encontrado una persona que lo amaba. Porque estaba experimentando algo que no había experimentado. Él no lo hacía para compensar que se había manejado mal. Él no lo hacía para torcerle la mano a ella para que le hiciera esto o aquello. Él lo hacía desde un corazón agradecido. Casi que ni se daba cuenta que lo hacía. Por eso, en Mateo 25, cuando el Señor en el juicio de las naciones le dice: vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. Y ellos le preguntan: Señor, ¿cuándo? Porque al que hace esas cosas así se le olvida. El que hace las cosas como una respuesta al amor recibido, sencillamente se le olvida. Las primeras obras son el primer amor.
Hermanos, sí estamos llamados a hacer buenas obras, al punto de que esa es nuestra vocación, no es una opción. Dios te puso en ese trabajo, en esa familia, en ese vecindario para que hagas buenas obras. En el Sermón de la Montaña el Señor dice para que vean tus buenas obras, pero no te glorifiquen a ti, sino que glorifiquen al Padre. No es una opción para que te sientas orgulloso. Oh, di 500 pesos en el semáforo. ¡Qué generoso soy! No. Para que estemos atentos a toda necesidad y veamos cómo nuestra vida se puede sacrificar para ayudar en amor al otro. ¿Por qué? Porque yo fui amado primero. Porque Él me amó a mí primero y me dio su gracia primero. Por eso el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si Él dio su vida por mí, ahora yo ya no vivo para mí, sino para amar y servir a mi Dios a través del servicio a las personas que Dios ponga a mi alrededor. Por eso el primer mandamiento es necesario antes del segundo mandamiento, porque cuando yo soy amado por Dios y amo a Dios, entonces eso se refleja en amar al prójimo, no es al revés. Hermanos y hermanas, este texto nos corrige en cuanto a ese inmenso tema bíblico de las buenas obras. Para que no nos vamos ni al extremo de estar entrando en una negociación religiosa con Dios, ni a un extremo de indiferencia como si fuera algo excepcional. Más bien llevándonos a recordar desde dónde nos rescató Dios y la inmensa gracia que nos ha dado en Cristo Jesús, que precisamente Él se entregó, verso 14, capítulo 2, para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a las buenas obras. Cierra tus ojos y oremos al Señor. Yo mismo me siento profundamente confrontado porque en esta epístola se llama a los líderes de la iglesia del Señor a ser ejemplo de buenas obras. Ningún cristiano está exento de este llamado del Señor. Cierra tus ojos. Primero yo creo que necesitamos arrepentirnos. Tal vez necesitas pedirle al Señor por orgullo espiritual, por autojusticia. Tal vez tú estás aquí por primera vez o estás escuchando esto allí en casa y el Espíritu de Dios te está confrontando en cuanto a dónde está tu confianza. ¿Está en las cosas que tú haces o está en la persona bendita de nuestro Señor Jesucristo que murió y resucitó por nosotros? Esto es el Evangelio. También hay confrontación para quienes ya seguimos a Cristo y hemos sido perdonados y renacidos, para no caer en el orgullo ni en la indiferencia. Y hay un llamado aquí para todos nosotros a dedicarnos celosamente, apasionadamente a hacer el bien, con la pregunta: ¿cuál buena obra me está llamando el Señor a hacer allí en la situación donde yo estoy? ¿Cuál es la buena obra a la que el Señor me llama? Constantemente el Espíritu nos está incomodando para llamarnos a vivir centrados en Él y a vivir no para nosotros sino para Él.